espacio en la providencia de Dios, pues ha permitido que sea virtual y bueno, también debemos agradecer a Dios por esta oportunidad, por estos medios tecnológicos que podemos colocar a disposición de aprender más de su palabra. Y bueno, mis hermanos, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y luego sí proceder con la clase de hoy. Vamos a orar, mis hermanos. Padre de la gloria, sea tu nombre exaltado, Señor. Hoy una vez más reconocemos tu grandeza, tu poder y la necesidad que tenemos de ti, de conocer cada día más acerca de esas verdades que revelas en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser humildes, a tener corazones dispuestos y que nuestra intención no sea solo un crecimiento intelectual, sino un crecimiento en nuestra vida de piedad, un conocimiento que nos permita vivir de la manera en que tú nos enseñas que debemos vivir. Padre, gracias por este discipulado en el que nos permites estar, permite que sea de edificación para nuestra vida. Ilumínanos a través de tu Santo Espíritu, porque entendemos que dependemos en todo de ti y no de nuestras capacidades. Por eso te agradecemos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como de costumbre, hacemos en estos espacios de discipulado, siempre es bueno retroalimentar, recordar en el contexto en el que nos encontramos actualmente. Esta es nuestra segunda clase de soteriología. En la primera clase definíamos lo que era soteriología y es bueno que usted lo tenga presente. Decíamos que soteriología, incluso por la etimología misma, es el estudio de la salvación. Como bosquejo de este estudio propusimos tres puntos principales y generales, que sería cada punto correspondiente a una etapa de la salvación. Decíamos que desde la teología, la salvación suele ser analizada o estudiada o presentada desde tres etapas, teniendo cada una de estas como protagonistas a una persona de la Trinidad. Hablamos entonces de la salvación planeada, hablamos de la salvación ejecutada y hablamos de la salvación aplicada. Hasta ahora, pues, abordamos lo que serían las dos primeras etapas, salvación planeada y salvación ejecutada. Tenemos por delante solamente la salvación aplicada, que es de la que debemos hablar hoy. Sin embargo, recordemos, hablábamos en la clase anterior acerca de una necesidad de la salvación, porque era necesario la salvación. Entonces, mis hermanos, en estos espacios siempre es bueno su participación activa, su conexión con la clase, y por eso, bueno, sería preferible presencial, pero ya que nos toca de esta manera, entonces hagamos el esfuerzo también por estar al 100 en la clase. Entonces, mis hermanos, primera pregunta para ustedes. Según lo que aprendimos en la clase anterior, ¿cuál es la necesidad de la salvación? ¿Cuál es la necesidad que presentamos en ese punto en cuanto a la necesidad? No todos a la vez. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Bueno, la vez anterior estuvimos estableciendo que la paga del pecado es muerte y como todos somos pecadores, pues todos merecemos la muerte. Entonces eso es como la primera razón que se dio de por qué necesitamos ser salvos. Perfecto, muy bien. También hablábamos de la naturaleza de la salvación y aquí mencionábamos que Dios mismo establece cómo debe ser provista la salvación. No es el hombre el que lo inventa, sino el que Dios mismo lo establece. Y en esto que Dios establece hay tres, tres cosas claves, tres elementos esenciales. ¿Cuáles son en cuanto a la naturaleza de la salvación? Tres elementos esenciales. Leímos versículos del Antiguo Testamento, de Levítico específicamente.
Decíamos también que esos elementos se cumplen en Cristo. Ok, bueno, aquí han respondido por mensaje. Un sacerdote, ajá, debe ser por sangre, en un altar, por un sacerdote. Debe haber un sacrificio. Ok, por sangre en un altar, por un sacerdote, y decíamos que estos tres elementos se cumplen en Cristo. Eso en cuanto a la salvación planeada que ocurre antes de la fundación del mundo. Ahora también hablamos de la salvación ejecutada, que tiene como protagonista a Cristo. Y decíamos en este punto que la salvación es sustitutoria, vicaria, que incluye la obediencia activa y pasiva de Cristo, y que la salvación es consumada. Fue lo que presentamos así a grosso modo en la clase anterior. Bien, hoy vamos entonces a hablar de la salvación aplicada. Ese sería el título de la clase de hoy. Vamos a comenzar a hablar de esta etapa y como veremos, pues es en la que más nos vamos a dedicar. Esta etapa, la de la salvación aplicada, los teólogos de la Edad Media también la llamaron Ordo Salutis. Y es lo que nosotros vamos a estar estudiando y pues el primer compromiso que tendremos pues es aprenderlo, memorizarlo, porque lo vamos a estar preguntando cada clase. El Ordo Salutis, hermanos, que es un término latín, Ordo Salutis, no es un invento humano, es una manera de resumir y de ordenar lo que la Biblia enseña. Eso es el Ordo Salutis. Una manera de resumir y ordenar lo que la Biblia enseña, obviamente, en cuanto a el orden de la salvación. Ahora, cuando se nos habla de orden, nosotros lo que primeramente puede venir a nuestros pensamientos es que se nos está hablando de una sucesión de cosas, como siguiendo una secuencia, como en un sentido cronológico. Ordo salutis, orden de la salvación. Sin embargo, cuando pensamos en la aplicación de la salvación, de la redención, no debemos pensar en ella como, no debemos verla de esta manera. No debemos verla como hechos aislados. Tiene una connotación más lógica que cronológica cuando hablamos de orden de la salvación. Ahora lo estudiamos así porque es el orden en el cual la escritura los presenta. Bien, leamos por ejemplo Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, lo que Jesús le dice a Nicodemo. Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, con base en ese pasaje, hermanos, ¿qué es primero? ¿Ver el reino o nacer de nuevo? Si leemos el pasaje, presentan un orden. Y en ese orden, ¿qué va primero? Nacer. Exactamente. Entonces, sí hay un orden. Hay una forma en la que la salvación es aplicada a nuestras vidas. Y de eso es de lo que debemos hablar a partir de hoy. Sin embargo, hermanos, a modo de introducción, antes de presentar ese orden de la salvación, de comenzar a estudiarlo, hay algunos conceptos que debemos recordar. Principalmente dos conceptos. Uno es el concepto de gracia y el otro el de libre albedrío. Porque si estudiamos la historia, el debate en cuanto a la salvación, los problemas que se han generado en cuanto a este tema, tiene que ver con el entendimiento que los cristianos en la historia han entendido acerca de estos conceptos. Lo que los cristianos han pensado de la gracia, lo que han pensado del libre albedrío, es lo que ha condicionado o determinado su postura soteriológica. Entonces recordemos lo que la escritura nos enseña en cuanto a estos conceptos. Y el primero que mencioné es el de la gracia. ¿Qué es
la gracia. Bueno, cuando se habla de la gracia, también debemos hacer una distinción. Gracia común y gracia especial. ¿Qué es la gracia común? Es el favor de Dios para con todos los hombres sin distinción, sean creyentes o no. Esa es la gracia común, el favor de Dios para con todos los hombres sin distinción. Por ejemplo, así una evidencia de ello la tenemos en Mateo 5:45. Ahora, por otro lado, tenemos la gracia especial y es la que está más estrechamente relacionada con la salvación. ¿Qué sería la gracia especial? Como su nombre indica, es el favor especial de Dios en revelarle la salvación a sus elegidos, a sus escogidos. Y allí como sustento bíblico podríamos colocar Efesios 2:8. Entonces esa es la gracia especial. El favor exclusivo, particular, especial de Dios en revelar la salvación a su pueblo escogido. Ahora el otro término, el otro concepto que debemos recordar y tener claro es el del libre albedrío. Y aquí es donde normalmente está el problema más grande, el debate más grande en cuanto a lo soteriológico gira en torno al entendimiento que hemos tenido acerca del libre albedrío. Y aquí, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a distinguir libertad de albedrío. Son dos cosas distintas. Una cosa es libertad y otra cosa diferente es albedrío. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de que somos responsables de nuestras acciones. La libertad es una posición en la que ese algo que es libre no está coaccionado u obligado a actuar de determinada manera por un agente externo. Y en ese sentido, nosotros debemos afirmar que somos libres. O sea, todos los seres humanos tenemos libertad, o lo que Agustín de Hipona llamaba una libertad natural. Todos somos libres. ¿Por qué? Porque yo no puedo culpar a otro de lo que yo haga. Yo soy responsable porque soy libre. Ahora, algunos han confundido esta libertad natural con el concepto de albedrío, de libre albedrío, y son dos cosas distintas. Nosotros tenemos libertad en tanto que somos responsables de nuestras acciones, pero eso no nos debe llevar a afirmar que tenemos libre albedrío, porque cuando hablamos de albedrío, ya estamos hablando de otro concepto. Si quisiéramos buscar un sinónimo, porque de pronto albedrío muchas veces no es un término tan familiar a nuestro lenguaje castellano, si quisiéramos buscar un sinónimo sería voluntad. Albedrío significa voluntad. Por eso algunos lo llaman libertad de la voluntad. Y allí sí enseñamos que la escritura nos enseña algo en cuanto a nuestra voluntad. Nuestra voluntad es esclava. Por lo tanto, no podemos decir que nuestra voluntad es libre o que nuestro albedrío es libre. No debiésemos hablar de un libre albedrío, sino de un esclavo albedrío. Ahora, algo que también debemos saber en cuanto al albedrío, o lo que es lo mismo, la voluntad, es que es lo que nos faculta a tomar decisiones. Cuando nosotros tomamos una decisión libre, porque somos responsables de lo que decidimos, esa decisión que tomamos es movida por nuestra inclinación más fuerte que tenemos al momento de elegir. Y esa inclinación, ¿de dónde surge? ¿De dónde parte? De nuestra voluntad. Entonces, esto que acabo de explicar es importante que lo tengamos en cuenta con respecto a la salvación, porque veremos cómo es un debate crucial, que lo vamos a presentar más adelante con el sinergismo y el monergismo. Ya más adelante lo vamos a explicar. Pero antes de ello, quisiera presentarles lo que nos debemos aprender o lo que vamos a estar estudiando. El Ordo Salutis, el cual consta de 8 pasos, por decirlo de alguna manera, que son el llamamiento, que es el que veremos hoy, con el que comenzaremos. La regeneración sería lo segundo. Lo tercero sería la fe y el arrepentimiento. Van juntos, fe y arrepentimiento como una moneda. Cuarto, justificación. Quinto, adopción. Sexto, santificación. Lo séptimo, la perseverancia.
Y por último, glorificación. Ese es el Ordo Salutis. Es lo que de todas formas se los voy a compartir allí por mensaje en esta reunión de Meet para que puedan anotarlo por si alguno no alcanzó a anotarlo. Ese es el Ordo Salutis: llamamiento, regeneración, fe y arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Les decía que este pues es nuestro primer compromiso, aprendernos este orden. La idea es que en la próxima clase preguntemos y ojalá, hermanos, que puedan estar allí para responder. Leamos un versículo, Romanos capítulo 8, versículo 30. Búsquelo ahí en las escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 30. Un pasaje bastante conocido. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En este pasaje, hermanos, podemos hablar o resaltar una parte que podemos asociar con la salvación planeada y otra con la salvación aplicada. Y antes de que yo le dé la respuesta, haga usted el ejercicio para ver si logramos coincidir. Repito, este versículo, Romanos 8:30, hay una parte que podemos asociar con la salvación planeada, es decir, la que ocurre antes, pero también hay otra parte que podemos asociar con la salvación aplicada, que es de la que vamos a hablar ahora, cuando ya el Espíritu Santo obra en el creyente. Bien, entonces cuando dice, y a los que predestinó, salvación planeada, a estos también llamó. Recuerde, llamamiento, lo primero, salvación aplicada. Y a los que llamó, y luego comienza a establecerse esa cadena gloriosa de la salvación. Ahora sí, mis hermanos, el debate que les mencionaba. En cuanto a la salvación, hay dos posiciones teológicas. Una es el sinergismo y la otra es el monergismo. Y aquí es donde se tiene en cuenta el papel que juega el albedrío o la voluntad humana en lo concerniente a la salvación. ¿Qué es el sinergismo y qué es el monergismo? Sinergismo enseña que la aplicación de la salvación en el hombre depende también de lo que el hombre hace. O sea, sinergismo es que el hombre tiene un papel activo en la salvación, o que el hombre hace algo, que el hombre aporta algo en su salvación. Eso es sinergismo. El hombre cooperando con Dios en la aplicación de la salvación. Por otro lado, el monergismo, pues sería lo contrario. Es la enseñanza que el hombre tiene un papel pasivo en la salvación. El hombre, un papel pasivo en la salvación, no hace nada, no puede hacer nada para ser salvo. Ahora, ¿con cuál de estas posiciones, mis hermanos, creen ustedes que debemos identificarnos? Obviamente, a la luz de lo que enseña la palabra, ¿con cuál nos deberíamos identificar? Monergismo. Monergismo, muy bien. Veamos dos pasajes que defienden esa posición. Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y otro pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, nosotros vamos a estar analizando en cada uno de estos pasos de la salvación si de alguna u otra manera hay algo de sinergismo o si es monergismo total. Aun cuando nos debe quedar claro, así como decía la hermana, nosotros nos identificamos con el monergismo en un sentido general. Entendemos que la salvación es monergista en un sentido general. La salvación es del Señor. Es lo que nos enseña la Escritura, es lo que debemos concluir con base en lo que enseña la palabra. Sin embargo, también es cierto que hay algunas de estas etapas en el Ordo Salutis
en el que de alguna u otra manera el hombre hace algo, obviamente, movido por Dios o gracias a la voluntad de Dios, pero que el hombre hace algo. La idea es que al final de cada clase usted haga el ejercicio y se haga la pregunta, ¿esto es completamente monergismo o hay algo, así sea un ápice de sinergismo? Bien, hermano, esto sería como una introducción al Ordo Salutis y ahora sí vamos a entrar de lleno en cada uno de estos puntos o pasos. Y el primero, ¿cuál es el primero? Yo se los envié, llamamiento. Hoy vamos a hablar del llamamiento. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 24. Dice la escritura, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Como creyentes tenemos una obligación, predicar el evangelio. Entonces, nosotros pudiésemos hablar de un llamamiento general del evangelio. Ahora, este llamamiento general del evangelio puede dar dos posibles resultados, como lo presenta el pasaje que leímos. ¿Cuáles son esos dos posibles resultados? Un llamamiento que es ineficaz y un llamamiento que es eficaz. Eso nos lo presenta la Escritura. Hay un llamamiento general del evangelio y este llamamiento general del evangelio produce dos posibles resultados. Los que creen, que sería un llamamiento eficaz, y los que no creen, que sería llamamiento ineficaz, que es del que vamos a comenzar hablando. El llamamiento que no es eficaz. Hablemos entonces primero de este llamamiento, el llamamiento que no es eficaz. También podremos llamarlo el llamamiento ineficaz, y este sería la invitación general que Dios hace a todos los hombres a través de la predicación del evangelio, pero que no produce una transformación en el corazón. Ahora podemos decir que ese llamamiento, esa invitación es genuina, es verdadera, pero es rechazada por causa de la dureza y ceguera espiritual del corazón humano. Ojo, no es ineficaz porque Dios falla en su propósito. No pudiésemos afirmar eso. Incluso tampoco podríamos decir que es ineficaz por la forma en la que la persona predicó a Cristo en la cruz. No. Sino que este llamamiento no fue diseñado para salvar a todos, sino para mostrar la responsabilidad del hombre y manifestar quiénes son los escogidos. Recuerde que cuando se habla de responsabilidad, eso está estrechamente relacionado con libertad. Así que el hombre es libre en aceptar o no el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque es responsable de esa decisión que toma. Porque si decide no creer, pues habrá una consecuencia. Si decide creer, pues también habrá otra consecuencia. Solo que veremos que cuando escoge esto último, cuando decide creer, no es por su albedrío, no es por su voluntad. Bien, entonces, en cuanto al llamamiento, lo que hemos visto es un mandato universal. ¿Qué podemos decir del llamamiento para complementar o alimentar esa definición? Es un mandato universal. Marcos 16, del 15 al 16, la gran comisión. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces es un mandato universal. Ahí vemos el imperativo, id por todo el mundo. Jesús ordena que el evangelio sea proclamado a toda criatura sin distinción. Un mensaje que, como ya dijimos, ofrece salvación, pero a todo aquel que crea, pero también anuncia condenación al que rechace. Y este llamado entonces pone al hombre bajo responsabilidad. Si oye el evangelio y lo rechaza, no podrá excusarse. Por eso también podemos decir, en cuanto a este llamamiento,
no todos responden al llamado. Mateo 22, los primeros versículos del 1 al 14, Mateo 22, se nos presenta la parábola de la boda y se nos enseña que no todos asisten por más que fuesen convidados. El rey envía a invitar a muchos, pero no todos acuden. Algunos rechazan, otros incluso menosprecian. Es más, hay algunos que también persiguen a los mensajeros. ¿Y qué concluye Jesús al final en el versículo 14, luego del relato? Muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, en cuanto al llamamiento, debemos decir que no todos responden al llamado. La invitación externa no garantiza que la persona participe de la salvación. Solo los escogidos desde antes de la fundación del mundo son los que responden con fe. Ahora, algo que también podemos decir en cuanto a este llamamiento ineficaz es que la razón del rechazo es la incredulidad. La razón del rechazo es la incredulidad. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí vemos la seriedad del rechazo. No es solo indiferencia, sino que rehúsa creer. Y debemos decir entonces que rechazar el llamamiento es producto de la dureza de nuestro corazón. Y como consecuencia, lo que menciona el versículo al final es permanecer bajo la ira de Dios. Así que el problema, hermanos, nuevamente, no está en la claridad del mensaje. El problema está en el corazón incrédulo y rebelde del oyente. Ahora, ¿qué propósito tiene este llamamiento ineficaz? Presentemos al menos tres propósitos que también se le conoce del llamamiento externo, tres propósitos. Uno, manifestar la gracia común de Dios. Recuerde lo que es la gracia común, por eso en la introducción lo explicábamos. A través del evangelio se ofrece salvación genuinamente a todos los que oyen. A las personas se les muestra el camino de la salvación, se les muestra a Cristo crucificado en el lenguaje de los Corintios. Y esto muestra la gracia común de Dios, el favor de Dios para con todos los hombres. Ahora, otro propósito sería poner al hombre bajo responsabilidad. Nadie podrá decir que no escuchó el evangelio. El hombre queda bajo responsabilidad. El llamamiento externo o ineficaz deja a todos los hombres sin excusa. Y por último, otro propósito más del llamamiento ineficaz es que nos muestra la incapacidad humana sin la gracia. El rechazo revela que el hombre por sí mismo no quiere ni puede venir a Dios. Tiene que nacer de nuevo. Juan 5:40. Así que estos serían los propósitos del llamamiento ineficaz: manifestar la gracia común de Dios, poner al hombre bajo responsabilidad y también mostrar la incapacidad humana sin la gracia. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros que ya hemos creído? No nos debemos desanimar cuando las personas rechazan el evangelio, porque tenemos ese trabajo, debemos predicar a Cristo. Pero muchas veces ese llamado que les hacemos a las personas parece que no produjera nada en ellos, como si se tratara de cualquier cosa. Entonces, hermano, ahí es cuando nosotros debemos recordar que hay un llamamiento general, pero que este no garantiza la conversión del oyente. No nos debemos desanimar cuando las personas rechazan el evangelio, y allí más bien debiésemos pensar que Jesús mismo fue rechazado. Asimismo, debemos aprender que nuestra tarea es predicar, y ciertamente debemos ser serios y cuidadosos en ello, pero nuestra tarea es solo esa: predicar, sembrar la semilla, no convertir, porque la conversión es obra de Dios. Y asimismo, ¿qué aprendemos, hermanos? Que el llamado externo es el medio que Dios usa para, en su momento, efectuar el llamado interno en sus escogidos. Hay un llamamiento general, pero
así como no está la garantía de que la persona vaya a ser salva, también está en el caso contrario. Por eso es que nosotros, que aprendemos también, que debemos predicar a todas las personas sin distinción. Debemos predicar a todos sin distinción, sabiendo que el Señor llamará eficazmente a los suyos. Así que el llamamiento, en el llamamiento se ofrece salvación a todos, pero solamente el llamamiento interno es el que se aplica a los escogidos, que es de lo que vamos a hablar a continuación, el llamamiento eficaz. Llamamiento interno o eficaz. Bien, y de antemano, hermanos, debemos aclarar que este llamado no es diferente, es el mismo. Recuerde, es un llamamiento, solo que este llamamiento puede ser ineficaz o eficaz. Y veremos que cuando es eficaz, sí o sí está garantizado todo lo demás, el ordo salutis, porque por allí inicia. Bien, entonces, no es un llamado diferente, es el mismo, pero en este caso, este llamamiento produce un resultado diferente gracias a la obra del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo es que este llamamiento general pasa a ser eficaz, pasa a ser directamente interno. Así que si quisiéramos dar una definición, ¿qué sería el llamamiento interno o eficaz? Es la obra soberana del Espíritu Santo mediante la cual el llamamiento externo o el llamamiento general, la predicación del Evangelio, se vuelve irresistible para el corazón del escogido. De modo que éste responde voluntaria y ciertamente con fe y arrepentimiento. También se los voy a colocar allí para que tengan allí una definición concreta de lo que es el llamamiento eficaz. Recuerden, no es un llamado distinto en contenido al general o al externo. Es el mismo mensaje, pero acompañado por la obra transformadora del Espíritu que ilumina la mente y abre el corazón. Recuerde que cuando hablamos de la salvación aplicada, ¿quién es el protagonista? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ahora, si nos vamos a la etimología, al término llamamiento, viene del griego epikaleo. Llamamiento viene del griego epikaleo, el cual traduce citación. Viene del griego epikaleo, el cual traduce citación. Está compuesto por las palabras epi, que traduce sobre, encima, hacia, y caleo, que traduce llamar, convocar, invitar. Por lo tanto, epicaleo significa literalmente llamar sobre o invocar sobre alguien. Eso es epicaleo, invocar sobre alguien, llamar sobre. En el Nuevo Testamento, esta expresión se usa en dos sentidos principales. Invocar el nombre de alguien, especialmente el de Dios o del Señor Jesucristo, por ejemplo, como aparece en Romanos 10:13. Todo aquel que invocare, epicalesetai, el nombre del Señor será salvo. Pero también se usa en el sentido de nombrar o citar a alguien, en el sentido de dirigirse a esa persona con una autoridad, como en Hechos 25:11. Pablo apeló, aquí está la raíz, a César para ser juzgado. Ahora, como a nosotros nos interesa es el contexto de la salvación, en el contexto de la soteriología, cuando hablamos de llamamiento, la raíz caleo es clave para referirnos a esa acción de convocar, llamar a una persona. En este
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Qué pena, hermano, se fue la luz, hubo un apagón acá, pero bueno, aquí estoy con los datos, espero que alcance la carga. Bueno, bien, estábamos hablando de la etimología de llamamiento y decíamos que el griego es epikaleo, llamamiento, y que literalmente significa llamar sobre o invocar sobre alguien. Bien, entonces, la raíz kaleo es clave para referirnos a esa acción de llamar a una persona a venir a Cristo. Y el prefijo epi enfatiza que el llamado es exclusivo o dirigido a una persona en concreto, de manera personal, de manera intransferible. Bien, teniendo esto claro, entonces, ¿qué podemos decir en cuanto al llamamiento eficaz? ¿Qué debemos decir? Primero, que es el mismo mensaje, pero con poder. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces vemos que es un solo mensaje, un mismo mensaje, pero que no todos creyeron, solo los que estaban ordenados para vida eterna. Así que esto también nos muestra que el llamamiento eficaz está ligado a la elección. Solo los que Dios predestinó son los que responden al llamado. Así que en lo que hemos insistido, la diferencia no está en el predicador o en la claridad del mensaje o en la elocuencia, sino en la obra interna del Espíritu Santo de Dios. Y es lo siguiente que podemos decir, de hecho, en cuanto al llamamiento eficaz, es el Espíritu Santo quien abre el corazón. Podemos también leer lo que se registra en Hechos 16, específicamente el versículo 14, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces Lidia estaba escuchando el mismo mensaje que los, pero el Señor abrió su corazón para recibirlo. Así que el llamamiento eficaz no fuerza al pecador contra su voluntad, sino que más bien la transforma para que ahora quiera lo que antes rechazaba. Recuerde lo que decíamos nuevamente al inicio, cuando uno toma una decisión, eso responde a la inclinación fuerte que tenemos desde nuestra voluntad. Entonces lo que sucede es que hay un cambio en nuestra voluntad para que entonces creamos al mensaje. O si nos vamos al lenguaje de Ezequiel 36, 26, 27, el Espíritu quita de nosotros el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, para que entonces seamos receptivos a ese mensaje del Evangelio. ¿Qué dice Ezequiel 36 del 26 al 27? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, sin duda alguna, es el Espíritu Santo quien abre el corazón, quien transforma nuestro corazón para que ahora sea receptivo a este llamamiento, a este mensaje. ¿Qué otra cosa podemos decir en cuanto al llamamiento eficaz? Que es irresistible, es irrevocable. Romanos 11:29 lo presenta de manera clara, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, cuando Dios llama eficazmente, o sea, cuando el Espíritu Santo transforma la voluntad para que la persona acepte ese mensaje del Evangelio y crea, el pecador no puede resistirse hasta el final. Este llamado, cuando es eficaz, produce siempre fe salvadora y nunca se pierde. Es un llamado que asegura vida eterna. ¿Por qué? Porque procede del propósito eterno de Dios.
Recuerde el versículo que leíamos antes, no depende del que quiere ni del que corre. Y la escritura también lo presenta. A los que llama, a estos también justifica y a estos también los llevará hasta la gloria, si seguimos esa cadena. Entonces, con base en esto que hemos mencionado hasta ahora con respecto al llamamiento eficaz, quisiera que presentemos a continuación y ya a modo de síntesis 4 características del llamamiento eficaz. Y la primera característica es personal. El llamamiento eficaz, el llamamiento interno es personal. Recuerde la terminología griega, la etimología. No es un mensaje genérico. Es Dios llamando por nombre. Si queremos también tener en cuenta el lenguaje del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Así que esa sería una característica del llamamiento eficaz, es personal. Una segunda característica es transformador. Produce una respuesta real de fe y arrepentimiento, que de hecho es lo que va después del llamamiento. Fe y arrepentimiento, de lo que hablaremos en la siguiente clase. Ahora, como su nombre indica, llamamiento eficaz significa que es verdaderamente eficaz. Logra siempre el propósito de Dios. Nadie a quien Dios llama eficazmente se perderá. Y lo último, que fue lo último que mencionamos, es irreversible. El llamado que da vida eterna no puede ser deshecho. Así que, hermanos, este llamamiento siempre hará su labor y es irrevocable. Una vez llamado eficazmente, siempre serás un llamado que gozará de vida eterna. Ahora, mis hermanos, por último, yo quisiera que analicemos algunos aspectos para tener en cuenta con respecto al llamamiento. Y con esto vamos a terminar. Mi hermano, ¿Sí? disculpe, ¿la cuarta cuál es? La cuarta característica es irreversible. Ok, gracias. Ok. Es irreversible. Bien, ahora sí, mis hermanos, aspectos para tener en cuenta con respecto al llamamiento. Lo primero, su autor. Y aquí les pregunto a mis hermanos, ¿quién es el autor del llamamiento? Si se les hiciera esa pregunta, ¿quién es el autor del llamamiento? ¿Qué responderían? Dios. Dios. Dios es el autor del llamamiento. Primera a los Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Dios es el autor del llamamiento. Otro pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermano, en cuanto a este aspecto, no nos llamamos a nosotros mismos. El llamamiento es un acto soberano de gracia. Y este hecho debería hacernos profundamente conscientes de cuánto dependemos de la gracia soberana de Dios en la aplicación de la salvación. Por eso hablábamos de antemano en la introducción del concepto de gracia. El llamamiento es un acto de Dios y únicamente de Dios. Nadie puede autoconvertirse ni forzar el momento de su salvación, sino que dependemos por completo de la iniciativa de Dios. Y por eso el llamamiento forma parte de lo que popularmente se le ha dado el nombre de la cadena de oro de la salvación. Romanos 8:30, recuerden. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, ese sería el primer aspecto, que Dios es el autor del llamamiento. Veamos otro aspecto, su ocasión. Y aquí se respondería a la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo se da el llamamiento, hermanos? ¿Cuándo se da el llamamiento? ¿Qué responderían ustedes a esta pregunta? ¿Cuándo se da el llamamiento?
Leamos. No se Para escucha ver bien. qué daría. ¿Cuál sería la respuesta? Desde antes de la fundación del mundo. Esa sería la salvación planeada, pero cuando ya estamos hablando del llamamiento, ya el llamamiento hace parte de lo que es la salvación. Se aplica la salvación al creyente. ¿En qué ocasión? ¿O cuándo? Será cuando el Espíritu ingresa a nosotros. El Espíritu. Exactamente. ¿Y cuándo ingresa el Espíritu en nosotros? Cuando Él quiere. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Así que el segundo aspecto es su ocasión, cuando Él quiere. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, y hace la comparación. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, el llamamiento no depende de nuestra agenda, sino de la del Espíritu Santo. Dios llama en el tiempo exacto que Él determinó desde la eternidad, ni antes ni después. Y esto nos recuerda entonces nuevamente, tenemos una función, un deber, predicar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo soplará el viento del Espíritu. Así que eso sería lo segundo a tener en cuenta. Su ocasión, en la ocasión del llamamiento eficaz, cuando Él quiere, cuando el Espíritu quiere, no depende de nosotros. Ahora, en cuanto a su medio, ¿a través de qué medio es que se hace este llamado eficaz? ¿Cuál sería el medio? Mire, segunda de La Timoteo predicación. 2:14, la Jesús. predicación del Evangelio, la palabra del Evangelio. Recuerda, hay un llamamiento general. ¿Y qué es el llamamiento general? La predicación del Evangelio, Cristo crucificado, Cristo en la cruz. Y gracias a esa predicación es que entonces podríamos hablar de un llamamiento eficaz. Primero debe estar ese llamamiento general externo para que podamos entonces hablar de un efecto. El medio sería la palabra del Evangelio y el efecto sería el llamamiento eficaz. Segunda de Timoteo 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O primera de Pedro 1:23, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, siendo renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que el llamamiento eficaz no ocurre aparte de la predicación del Evangelio. Debe estar la predicación. La palabra es el instrumento y el Espíritu es el poder que la hace efectiva. Así que, en otras palabras, un evangelio no predicado es un llamamiento no escuchado. Y si no hay un llamamiento escuchado, no va a poder ocurrir un llamamiento eficaz. O en lenguaje bíblico, el oír es por la palabra de Dios. La fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ahora un aspecto más, veamos un último aspecto, su operación. ¿De qué manera opera? ¿Cómo lo ejecutan? Y ahí tendríamos que leer 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 10. Ahí pues le quedaría a usted la tarea de leerlo, pero por resaltar algunas palabras claves o frases clave. Segunda a los Corintios 4, en el versículo 4 dice, Dios con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y más adelante en el 6 nos dicen que Dios, ahora con mayúscula, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, en cuanto a su operación, la forma en la que opera es a través de la iluminación. Su operación es la iluminación. El llamamiento eficaz implica que la luz de Cristo entra en las tinieblas del corazón.
Así como en la creación Dios dijo, sea la luz, en la salvación dice, brille la luz en tu corazón. Y esto, hermanos, no es mera persuasión humana, es poder divino. Es gracias a este poder que se quita la ceguera espiritual y se despierta la fe. Así que el llamamiento es obra exclusiva de Dios, realizada en el momento que Él determina, o sea, cuando Él quiere, por medio de su palabra, la palabra del Evangelio, y operada por el Espíritu Santo que ilumina y transforma el corazón. No depende de nuestro mérito, no depende de nuestra habilidad ni voluntad, sino del propósito eterno y de la gracia soberana de Dios. Bien, mis hermanos, creo que bueno, lo que hemos abordado hasta ahora del llamamiento es suficiente. Tendríamos por delante la otra etapa. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Es el momento de realizarla si algo no quedó claro. Porque yo sí tengo algunas preguntas para ustedes, pero son fáciles, son sencillas, tipo falso verdadero. Entonces, como para complementar la lección de hoy, hermanos, yo voy a colocarles una frase, una oración, también se las voy a leer, y ustedes se animarán a decir si es falso o verdadero con base en lo que hemos aprendido. Esto puede ser un buen ejercicio. Bueno, acá hay una hermana que tiene la mano levantada. Adelante, hermana. Ya. Hermano, ¿me escucha? Sí, señor. Hermano, bueno, quisiéramos saber, para aquellas personas que en la historia no han escuchado el Evangelio, podemos hablar de que ellos pudieran ubicarse en algún tipo de llamamiento o sería algo especial de parte de Dios. Ok, una muy buena pregunta, mi hermano. Bueno, nosotros entendemos de lo que las escrituras nos enseñan en Romanos. ¿Qué se nos enseña en Romanos? Que la tesis, una de las tesis que aparecen allí es que el hombre no tiene excusa. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, las personas que escucharon acerca de ese mensaje de salvación, todas las personas que son salvas en Cristo, ¿cierto? Sin embargo, cuando vemos en el Antiguo Testamento, se hablaba de mensajes de que vendría un Salvador, de que habría un Redentor. Algunos lo creían, otros no lo creían, pero no tenían excusa. Ahora, si nos vamos a un extremo, digamos, una población, digamos, pensemos en América antes del descubrimiento de los españoles, por decirlo de alguna manera, las personas que habitaban en ese lugar. No podríamos hablar de ellas, de esa predicación del evangelio como nosotros la conocemos. Entonces, ¿será que estas personas pueden ser excusadas o justificadas por Dios? Lo que Pablo le enseña a los romanos es que no es así. Porque, ¿qué enseña Pablo? Que hay una revelación general, hay una forma en la que Dios se da a conocer a todos. Y por eso hablábamos también del concepto de gracia común e introducíamos el término inexcusable, que es el término que usa Pablo. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Es decir, el hombre en su libertad, y acuérdese, libertad y responsabilidad van de la mano, el hombre libremente decide no creer y no adorar a Dios. No quiere ni puede hacerlo. Es decir, en un caso hipotético, si a estas personas se les hubiese predicado, digamos, literalmente el mensaje de la cruz, el resultado sería el mismo, porque ya eso responde a una condición de su corazón no regenerado. No sé si queda clara la pregunta, la respuesta, perdón. Sí, mi hermano, gracias. En el caso de los patriarcas y bueno, y del pueblo de Israel, entonces entendemos que
podría ser entonces, ellos tendrían ahí un llamado también. Sí, claro, totalmente. Totalmente, porque hay un mensaje y ellos desde su libertad o creen el mensaje o rechazan el mensaje. Entonces sí debiésemos afirmar que hay un llamamiento. Ahora, en el caso de los patriarcas, decimos que es eficaz. Ellos creyeron y de hecho en el Nuevo Testamento nos los colocan a ellos como ejemplo. Gracias, hermano. Ok. Bien, mis hermanos, ¿alguien más? Bueno, ahí les coloqué una primera frase. Ustedes dirán falso o verdadero. Si la logran ver en el mensaje. Se las leo. Dice, el Ordo Salutis no es un invento humano sin base bíblica. Es verdadero. Ok. Vamos a una segunda. Anda, no me aparece la reunión para mandar el mensaje. Vamos a escribirla aquí. Allá me salió. La salvación es monergista porque depende únicamente de la obra de Dios. ¿Qué dirían allí? Ok, muy bien. Si ven que las evaluaciones que hacemos son sencillas, no tienen que asustarse. Tercero, el llamamiento externo es siempre suficiente para que una persona sea salva. Vamos a ver aquí la otra. Falso. Ah, bueno, la tercera. Ah, ok. Muchos son llamados y pocos escogidos. Enseña que no todos los que oyen el evangelio responden con fe. Ok, una última. Ok, muy bien, mis hermanos. Entonces, por hoy dejamos hasta allí con el llamamiento. Ya en la próxima clase, con el favor de Dios, pues estaremos avanzando en el Ordo Saluti. Excelente, mis hermanos. Y bueno, oremos para finalizar con esta reunión. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por lo que hoy nos has recordado, por lo que hoy nos has enseñado, Señor, que si hubo un llamamiento eficaz en nosotros, no se debe a nuestras capacidades, Dios, sino a tu Santo Espíritu obrando en nosotros. Y por ello te damos gracias, Padre, por tan maravillosa salvación que no merecíamos, pero que en tu voluntad decidiste darnos, Padre. Ayúdanos a ser coherentes con la misma, a vivir acorde a tu verdad, a predicar el evangelio sin distinción, para que más personas puedan ser llamadas eficazmente por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, en esto que hoy nos enseñas y también a descansar en la verdad de que nada podrá separarnos de tu amor, porque aquellos a los que has llamado, Señor,
Los llevarás hasta la gloria, les permitirás perseverar hasta el fin. Y por esa gran verdad que hoy nos recuerdas, también te agradecemos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis Gracias. hermanos, tengan todos muy buenas noches. El Señor les bendiga. Amén.